2 minutos aquí en Honduras, creo que igual, bueno, la hora en Guatemala es 8:22, pero no sé si en México, 1 hora, perfecto, gracias Efer, gracias Ale y también, bueno, todos nuestros compañeros NEPTA que están ahí en los controles, trabajando para que todo esto salga nítido, como es habitual aquí en el grupo Alba Visión, con nuestra red nacional, red internacional. Estamos con México y Guatemala. Vean ustedes, Luis García y Luis García. Les digo, ¿cómo hacemos para establecer una diferencia con estos Luises? Entonces, no, a México, Luis Roberto García, desde México, y Luis García en Guatemala. Estimadísimos colegas, muy buenos días y es un gusto saludarlos. Ya los estamos viendo aquí en pantalla en este momento para nuestro país. Muy buenos días y un abrazo fuerte. Un placer, como siempre, saludarlos y la gratitud permanente por este apoyo que nos brindan en la información de sus países. Buenos días. Buenos días, hasta allá, Honduras, desde Guatemala. Muy buenos días desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, un placer. Luis y Luis. Luis García y García, parece Luis García. En México había un jugador buenísimo, Luis García, ¿se recuerda? Luis Roberto. Sí, así es. Luis García ahora es un comentarista deportivo. Comentarista de fútbol. Ha perdido la teja, le decimos está pelón, Luis. Está pelón, Luis, un excelente jugador. Espero no ir con la misma suerte. Luis, ¿cómo están en Guatemala? Entiendo que son 2001 casos de COVID confirmados, 139 recuperados, 38 personas fallecidas. Aquí les informo a ambos que nosotros ayer se hizo el anuncio de 152 nuevos casos, 2.792 personas contagiadas, 146 fallecidos, 4 nuevos casos de personas fallecidas y 340 recuperados. Vamos a comenzar con Guatemala. Luis García, los datos son estos oficiales hasta hoy por la mañana: 201 confirmados, 139 recuperados y 38 personas fallecidas. Sí, 2001 casos que se registran en las así, ya más de 30 fallecidos en Guatemala. Y lo que ha llamado un tanto la atención acá en nuestro país es que ayer se daban a conocer una cifra de casos que se logró confirmar por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos en una maquila, imagínense, en una maquila donde trabaja una gran cantidad de personas. Se logran confirmar 24 casos de COVID-19, por lo que las autoridades locales de un municipio cercano a la ciudad capital, aproximadamente a unos 12 kilómetros de la ciudad de Guatemala, se logra mandar a cuarentena a más de 900 personas en ese lugar, ya que pues, son centros donde pues, trabaja mucha gente de forma mixta, hombres y mujeres, trabajando los textiles. En este lugar se logran identificar. Asimismo, ya en todo el país se han confirmado casos de COVID-19. El último departamento confirmó el pasado jueves, donde en el departamento de Jalapa, al oriente del país, un caso de coronavirus. Con esto, el total de los 22 departamentos de Guatemala ya han reportado casos de COVID-19. Es de resaltar que ayer vivimos una jornada sumamente complicada en nuestro país, ya que el presidente de la República el jueves de la semana anterior dictaminó un confinamiento total durante el viernes, sábado y domingo. Nadie pudo salir a las calles, únicamente a comprar a las tiendas de barrio desde las 8 hasta las 11 horas. Se tenía el permiso de ir a las tiendas de barrio a comprar alimentos, pero únicamente a pie. Se prohibió durante el fin de semana la circulación de todo tipo de vehículos, incluyendo las bicicletas. Nadie podía circular en vehículo durante el fin de semana. Tomemos en cuenta que el viernes fue el pago de la quincena, el pago de salarios en Guatemala, y mucha gente no pudo acudir a los mercados o supermercados a abastecerse de productos. Ayer a las 5 de la mañana se libera este toque de queda, este confinamiento total, y pues sale una gran cantidad de personas a las calles, mercados, supermercados, bancos y demás abarrotados de personas. Esto pues significó que pues las personas
o una alta circulación de vehículos. En lo personal, yo vivo pues a 13 kilómetros aproximadamente de este lugar. Para que se formen una idea, me tardé 2 horas y media para regresar a mi casa. Así es, solo para que se formen una idea del colapso que se tuvo acá en la capital. El presidente por la noche hizo un llamado a la población para evitar este tipo de situaciones, tomando en cuenta que muchos se han alarmado porque tenemos de acá hasta el viernes para abastecernos de alimentos, y nuevamente el fin de semana vamos a confinamiento total. Desde las 5 de la tarde de este viernes, nadie puede salir a la calle hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. Así sería la situación en Guatemala. Ese es el panorama. Sí, una situación bastante difícil que comienza a agravarse. Si tomamos en cuenta de estos 24 casos en Maquila, 900 personas que van a cuarentena, realmente sí se practican los exámenes de COVID. Podría ser entonces que hayan muchísimas más personas contagiadas en esta Maquila, Luis, definitivamente. Precisamente en estos momentos estamos a la espera de los resultados de esas pruebas que ya se están realizando en este lugar. De igual forma, durante el fin de semana, como les decía, se permitió que las personas pudiesen ir a pie a las tiendas de barrio a comprar alimentos, y el Ministerio de Salud Pública desde ese mismo fin de semana empezó a hacer hisopados a los encargados de las tiendas. Llegó personal de salud pública a cada tienda, y al que te despacha los productos se les hizo el hisopado, la prueba del COVID-19. Ayer se continuó también con estas pruebas, y hoy estamos a la espera de los resultados de esas pruebas que se realizaron durante el fin de semana, ayer, y también las que se realizan en esta Maquila. Como ustedes pueden ver, y pido pues la disculpa del caso, sigo utilizando la mascarilla porque este lugar pues es un centro de trabajo y tenemos la obligación de utilizarlo, a diferencia de Luis allá en México, que creo que está en su residencia. Entonces pues hay una diferencia. Pues acá seguimos con estas medidas. Los supermercados han marcado ese distanciamiento, se ven largas filas en los ingresos, pero obviamente el llamado es a respetar ese distanciamiento físico y a utilizar todas las medidas de higiene que corresponden. Bueno, gracias, Luis. Se nos queda en línea, por favor. Vamos ahora con Luis Roberto García en México. Sumado el número poblacional, por eso es que hablamos de 5.332 personas fallecidas en México, pero ni toda Centroamérica Unida tiene el número poblacional de México. Solo la capital, prácticamente, si me equivoco, me corrige Luis Roberto, colega amigo, tienen más de 22 millones de habitantes. He escuchado algunos cuestionamientos de medios de comunicación y de sectores, especialmente de oposición, hacia las medidas que está tomando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo visualizan ustedes y ven el panorama que se está viviendo en México con más de 51.633 personas contagiadas de COVID en este momento y, como decía, más de 5.000 personas fallecidas? Así es, Jorge, pues la situación en México es así como la comenta, son más de 51.633 positivos y más de 5.332 los muertos, y efectivamente hay una disparidad en las cifras que presenta el gobierno federal a las actualizaciones que dan los estados, además de que, bueno, hay muchas críticas, muchas, en torno a las medidas que se toman respecto a la jornada de sana distancia, como se le ha denominado aquí en México por parte del gobierno federal. Mientras existe, digamos, estas diferencias de opiniones entre la oposición y el gobierno federal, pues la gente sigue sin tomarse esto en serio, y prueba de ello es que, por ejemplo, aquí en Puebla y en otros estados de la República, pues durante el fin de semana, a diferencia de Guatemala, como nos comentaba Luis, que hubo un confinamiento forzado y nadie pudo salir de sus casas, aquí la situación fue diferente. Se organizaron torneos de fútbol, la gente sigue haciendo fiestas. Como te comentaba, siguen sin tomarse esto en serio. Y debido a esto, el subsecretario de Salud, que día a día da, digamos, la actualización de las cifras del COVID-19, Hugo López-Gatell, pues ya, digamos, puso un freno a la gente para decirles que el 1 de junio, cuando se tiene proyectado que las actividades se vayan retomando, pues esto no va a ser como lo conocíamos hasta antes de que diera inicio toda esta pandemia del COVID-19. Hace un llamado a la mesura, a seguir las recomendaciones de
de sana distancia, al lavado de manos y a tener en cuenta que la normalidad no va a ser como la conocíamos en un principio. Además, también comentarles, amigos, que en días pasados, durante el fin de semana, el Instituto Politécnico Nacional, uno de los institutos tecnológicos más importantes del país, dio a conocer que están desarrollando pruebas de detección rápidas, sobre todo para aplicárselas a los pacientes que son asintomáticos o que presentan síntomas leves. Cabe recordar también que es la capital del país, la Ciudad de México, y el Estado de México, un estado que está al ladito, prácticamente están juntos. La marcha urbana los hace que se confundan, son los que acumulan el mayor número de muertes. Ambos estados ya pasaron las 1000 muertes, y a diferencia de esto, Colima, que se encuentra en la costa, en la zona del Pacífico mexicano, pues es el estado en el que menos muertes se han reportado hasta el momento, van 10 nada más, Jorge. Bueno, perfecto. Es cómo se vive en diferentes países. Mientras en Guatemala arrancamos con una confinación el viernes, sábado y domingo. En Puebla, en México, fútbol y fiestas, nos dice Luis Roberto. Concluimos con ustedes. Un último mensaje y muchísimas gracias de veras siempre por estar solícitos a compartir con nosotros estos datos. Les decía, aquí en Honduras, 2.799 personas contagiadas, 146 personas fallecidas. Primero en Guatemala, Luis, su mensaje final, por favor, agradeciendo una vez más el que siempre nos apoyen con estos datos. Claro, ya para finalizar, anoche en la cadena presidencial, el mandatario confirmó la entrega del bono familia, el cual pues se está notificando a más de 2,5 millones de familias guatemaltecas por medio del recibo de la energía eléctrica. Se les va a hacer entrega de 1,000 quetzales al mes durante 3 meses. Esto es el equivalente, estamos hablando de unos $120 por mes, que se estarán haciendo entrega a los guatemaltecos para poder amortizar un poquito la crisis que ha generado esta pandemia, poder pagar los servicios de energía eléctrica, agua, cable, internet y demás, y poder comprar pues por lo menos algo de alimentos mientras dure esta pandemia. Es una ayuda que el gobierno empezó a dar a partir de este lunes. Con esto pues un saludo hasta México y hasta allá Honduras. Gracias, Luis. Luis García desde Guatemala, igual Luis Roberto en México, por favor, muchísimas gracias y nos despedimos en este instante en el enlace que estamos efectuando, Honduras, Guatemala, México, Honduras. Adelante, Luis Roberto. Pues nada, agradecido con ustedes por la oportunidad de actualizar estas cifras y bueno, aquí en México a la espera de ver cómo se desarrolla todo esto a lo largo de mayo, tomando en cuenta que para el 1 de junio se tiene proyectado que se retomen las actividades de manera paulatina. Ya son cerca de 300 municipios aquí en México de los 32 estados, de los diferentes estados de la República, que ayer retomaron actividades. Todo esto con el riesgo de que pues los casos de contagio lleguen a estos municipios que hasta el momento registran cero positivos de COVID-19 aquí en México. Jorge, Luis, un gusto poder saludarlos. Un abrazo fuerte, gracias Luis Roberto García, también desde Puebla, México, igual Luis García desde Guatemala, estimadísimos colegas, amigos, que nos han hecho una actualización de los datos de COVID en sus respectivos países. Vamos a hacer una brevísima pausa en este momento, regresaremos con Alejandra Rivera y Evelyn con un tema importante también, muy importante, cómo poder alimentarnos en esta temporada que estamos en casa, porque hay mucha gente que sube de peso. Solo pasa, como dicen, de estar viendo televisión al refrigerador, del refrigerador volver a ver televisión, jugar un ratito a veces con los niños y volver a comer. Un experto va a explicarnos y hay que prestarle muchísima atención cómo debemos manejar todo este asunto en esta temporada de pandemia. Pausa breve y regresamos con Ale y con Evelyn, que continúan hasta las 9 en punto de la mañana.